Cordial saludo, mi nombre es Alicia Joara Cárdenas Ruiz, pertenezco a la licenciatura en Etnoeducación. Actualmente me encuentro realizando el periodo de práctica pedagógica investigativa 3. Mi proyecto se titula Cultura viva y prevención, artesanía como herramienta pedagógica en contextos juveniles. Mm, Vemos que el escenario de práctica lo realizo, surge en el Liceo Nuevo Chile, en el barrio Milenta, que se encuentra en Bogotá, dentro de la localidad de Engativá, un contexto marcado por fragmentación familiar, la presencia de sustancias psicoactivas, pero también por esa falta de conexión con las raíces culturales que pueden ser resignificadas. Vemos que dentro de la introducción, eh, vemos que la adolescencia es una etapa difícil, pero clave para construir esa identidad y el proyecto de vida. Sin embargo, en el Liceo Nuevo de Chile se evidencia esa desconexión con las raíces culturales y la historia local que aumenta la vulneración frente al consumo de sustancias psicoactivas. La escuela muchas veces reproduce modelos que, pues, aparte de que son estandarizados, pueden invisibilizar esos saberes, pero al mismo tiempo también en algunos otros espacios fortalecerlos. Por eso este proyecto propone la artesanía textil, macramé y tejido punta Roma como estrategia pedagógica para seguir fortaleciendo la identidad cultural, promover la resiliencia y pues prevenir el riesgo del consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, para ello generamos ese pregunta-problema que es cómo fomentar la identidad cultural y personal en estudiantes de bachillerato mediante herramientas tradicionales y pedagógicas que contribuyan a la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Dentro de ello vemos el objetivo general, que es implementar esa estrategia pedagógica que se basa en el macramé y la creación de mochila pequeña como tejido, con tejido punta Roma para fortalecer esa identidad cultural de los estudiantes de bachillerato del Liceo No de Chile. Y ahí lo enramamos en tres partes, que es identificar cómo esos estudiantes de bachillerato se apropian de la artesanía textil tradicional y al mismo tiempo se reconoce esos saberes y prácticas de la comunidad que los rodean en el Liceo Nuevo de Chile. El segundo es relacionar el proceso de creación artesanal con el fortalecimiento del sentido de pertenencia, la autoestima y la resiliencia de los adolescentes. Y finalmente analizar cómo la vinculación con saberes ancestrales a través del tejido puede contribuir a esa prevención del consumo de sustancias activas. Para ello, vemos que el marco teórico lo fundamentamos en cuatro partes, que es identidad cultural, la construcción que ayuda a generar esa dinámica que integra la memoria del territorio, y de ahí pasamos a una pedagogía crítica que genera una educación con más liberación y más justicia social, como lo plantea Freire. De ahí lo implementamos con la interculturalidad, que genera una diversidad que también es una riqueza y al mismo tiempo un diálogo de saberes dentro de los estudiantes y de la misma comunidad educativa. Y finalmente con esa arte y prevención que genera un tejido como práctica protectora y ayuda a fomentar y a encaminar ese proyecto de vida. De ahí vemos un instrumento de análisis que lo genero en 6 partes con el lenguaje de colores, colores ancestrales de Bogotá, diseñando mi símbolo, creación de la mochila y manilla en macramé, con un cierre en la mochila de valores y un diálogo sobre ese proceso vivido. También en la categorización de la información vemos que el enfoque metodológico se trabajó desde un enfoque cualitativo que permite interpretar esas experiencias y expresiones en los estudiantes como un contexto más real. La fuente de información se recogió antes mediante la observación participante, diarios de campo, entrevistas, grupos focales y registros fotográficos para asimismo generar una clasificación inicial de insumos de organización según esa fuente de información con la que recogimos, que para generar una categoría más temática que pues definieron cómo generar más el objetivo acerca de la identidad cultural, la prevención, la participación y la resignificación de saberes ancestrales para asimismo fomentar esas dimensiones analíticas dentro de cada categorización para mirar las fortalezas y las debilidades y aprendizajes que permitieron reconocer esos patrones y esas diferencias para finalmente hacer esa triangulación de rigor que pues se contrastó en lo expresado por los estudiantes, lo que ellos comunicaron, sus sentimientos y demás dentro de las actividades que se realizaron en estos procesos, asegurando esa coherencia y esa validez de los hallazgos. Finalmente, pues como para hacer un cierre de este proceso, eh, vemos que para concluir, digámoslo más bien, esta artesanía textil pues pedagógica que fortalece esa identidad cultural y este proyecto demuestra integrar también esos saberes ancestrales en las instituciones, no solo dignificar las voces locales, sino que también ayudan a transformar esa educación en un proceso de construcción colectiva de saberes. Aquí ya vamos a la bibliografía, lo que
con lo que me basé para este proceso y finalmente pues agradeciendo también el acompañamiento de la docente. Muchísimas gracias y hasta luego.